Todos hemos escuchado en los últimos tiempos a directores como Sir Christopher Nolan. Sí, es Sir porque el rey Carlos III lo ha hecho caballero. Bueno, directores como Nolan y Denis Villeneuve que insisten en la importancia de ir al cine. Y no simplemente ir al cine, sino a la sala IMAX. Muchos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? ¿Solo una pantalla más grande? Algunos pueden llegar a pensar, claro, insisten en este tipo de salas porque los tickets son más caros y ellos podrán cobrar más. Pues no es del todo cierto. Sí, cuesta más dinero ver la película en IMAX, pero asimismo el costo de producirla, distribuirla, es mucho mayor. Ya veremos más adelante por qué. Para explicarles realmente lo que es IMAX, debemos comenzar al menos por la base de cómo se reproduce una película en el cine. En los inicios del cine, las películas eran proyectadas utilizando rollos de 35 milímetros de ancho, resultando en una relación de aspecto de 1.33 entre 1. Esa medida se convirtió en estándar internacionalmente en 1909, poco menos de 15 años después de que los hermanos Lumière dieran a conocer al mundo los 46 segundos más importantes de la historia del cine. Con la incorporación del audio en las películas, se necesitaba espacio en el propio rollo para la pista de audio. Fue cuando entonces la relación de aspecto cambió a 1.37 entre 1, ya que el audio ocupa espacio físico en el rollo, afectando la forma del mismo. Durante este tiempo, muchos cineastas experimentaron con formatos más amplios, como fue Abel Gance con el llamado Polyvision. Este llegaba a una relación de aspecto de 4 entre 1, es decir, 4 veces más largo que de ancho. Sin embargo, el estándar que existía en la industria se mantuvo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la mayoría de películas son distribuidas como DCP, Digital Cinema Package. Y bueno, ¿esto qué significa? Consiste en archivos de video y audio que son almacenados en discos duros o pendrive, que luego el proyector digital se encarga de exhibirlos en cine. Como es lógico, esto reduce mucho los gastos de envío y reproducción, por lo que se convirtió en estándar de la industria, sustituyendo los rollos tradicionales. Pues entonces, ¿qué es IMAX? Muchos pensarán que es una pantalla más grande, y sí, tiene razón, es una pantalla más grande, pero no solo es eso. IMAX de Image Maximum, desarrollado en Canadá a partir del año 1970, es un sistema propietario de cámaras de alta resolución, proyectores, formatos de película y salas de cine, conocidas por su gran tamaño y por llevar al espectador a una experiencia mucho más inmersiva. Esto es posible gracias a su formato. IMAX utiliza rollos de película mucho más grandes que los tradicionales. También es conocido como el formato 1570. ¿Qué significa esto? Pues cada fotograma tiene 70 milímetros de alto y 15 perforaciones de ancho. Estas perforaciones son las utilizadas para transportar y estabilizar la película a través del proyector. Por lo tanto, si el rollo es 10 veces más grande que el utilizado tradicionalmente, esto deriva en una resolución mucho más grande de imagen y una mayor relación de aspecto, lo que trae consigo ver mucha más cantidad de información de la película. El rollo no es lo único especial. Los proyectores también son únicos en IMAX. Estos proyectan la imagen en pantallas gigantescas con una relación de aspecto de 1.43 entre 1 o 1.90 entre 1, diseñadas para cubrir todo el rango de visión del espectador. Bueno, a no ser que seas uno de los que se sentó en primera fila cuando estrenaron Oppenheimer y Dune. Incluso existen los domos de IMAX o los cines Omnimax, que presentan una pantalla hemisférica que envuelve toda la sala, ofreciendo una experiencia aún más inmersiva. Actualmente existen 26 cámaras certificadas IMAX en todo el mundo, solo 8 de ellas del formato 1570. Los fabricantes han tenido que adaptarse al nuevo formato y diseñar nuevos lentes que permitan capturar esta relación de aspecto tan grande sin que se viñete la imagen. El sistema de sonido también difiere del tradicional. Las salas de IMAX están diseñadas con una arquitectura de altavoces que permite reproducir múltiples canales de audio, apoyando la experiencia visual, haciéndola más envolvente aún. No todos son ventajas. Empecemos por el coste. La renta de estas supercámaras no es nada barata. Y esto no es lo peor. El costo de comprar y procesar el material necesario para su distribución puede alcanzar cifras muy elevadas, con un estimado de $1,000 por cada minuto procesado aproximadamente. Esto se debe al increíble tamaño que pueden alcanzar los rollos de IMAX, sobre todo si la película está grabada completamente en ese formato, como Oppenheimer, que con 3 horas de duración posee un rollo de más de 17 kilómetros de largo y un peso de 600 libras. Así que imaginamos que producir y distribuir este material en todo el mundo no es nada barato. Continuando con los contras, es importante recalcar que al ser un rollo mucho más grande y pesado, debe pasar a una velocidad mucho mayor por la cámara a la hora de la grabación, lo que las convierte en máquinas demasiado ruidosas, haciendo imposible que se pueda grabar cualquier diálogo sin que el ruido de la cámara moleste. También hay que tener en cuenta que son equipos extremadamente pesados. Eso no ha sido impedimento para que Nolan grabe una cinta de más de 3 horas completamente en IMAX. Deberías suscribirte al canal porque próximamente se vendrán algunos videos con curiosidades sobre esta película que seguro te sorprenderán bastante. Como les decía, Nolan es uno de los
los principales precursores de este formato, manteniéndose a la vanguardia y ayudando a mejorar el sistema para que se convierta en un estándar de la industria. IMAX ha prometido que está diseñando nuevas cámaras mejorando estos aspectos negativos gracias al trabajo de estos directores. Todos ellos dedican su vida a recalcar la importancia de ir a ver las películas y se oponen a la idea del streaming. Por lo tanto, juegan su mejor carta, que es el IMAX. No vas a conseguir esa experiencia sentado en tu habitación. Tienes que vivir la experiencia desde una sala de cine. IMAX no es solo una pantalla más grande, es la oportunidad de formar parte de la propia película. Para serles sinceros, si el séptimo arte depende de estas personas que se encargan de hacernos ir al cine, podemos decir que estamos salvados. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y bueno, mantente aquí en el canal para ver más videitos como este. Chao, Alex. Chao.